Ahora, continuando con las resistencias conectadas en paralelo, tenemos n número de resistencias conectadas en paralelo. La resistencia total la vamos a obtener partiendo de lo general, es decir, es más fácil trabajar con conductancias conectadas en paralelo porque ya sabemos que siempre que se tienen conductancias conectadas en paralelo, la conductancia total es la suma de todas y cada una de las conductancias conectadas en paralelo. Partimos de ahí y entonces se sabe que una conductancia es igual al inverso de una resistencia. ¿Qué hacemos? Sustituimos esta expresión aquí. En la primera expresión tenemos que es 1 sobre la resistencia total. Como no queremos 1 sobre la resistencia total, hacemos operaciones algebraicas y tenemos que la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos de las resistencias conectadas en paralelo y el resultado se da en ohm. Detalle, les mencioné que cada vez que se tenga el inverso de la suma de los inversos, va a suceder en los dos casos particulares. Que tengamos solo dos resistencias conectadas en paralelo y entonces si la resistencia 1 es de diferente valor a la resistencia 2, la resistencia total o equivalente según sea el caso, va a ser igual al producto entre la suma. Pero si tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, donde la resistencia 1 es igual o del mismo valor que la resistencia 2, entonces la resistencia total o equivalente es el valor de cualquiera de las dos resistencias sobre 2. Eso sucedería con la resistencia en paralelo. Y ahora si hablamos de conductancias conectadas en serie, bueno, la conductancia total vamos a obtenerla partiendo de que si hubiera resistencias conectadas en serie es más fácil. ¿Por qué? Porque la resistencia total se obtiene de la suma de las resistencias conectadas en serie, pero se sabe que una resistencia es igual al inverso de una conductancia. Y entonces, si sustituimos el valor de la resistencia con conductancias en la primera expresión, tenemos que el inverso de la conductancia total es igual al inverso de la suma de las conductancias. ¿Qué va a suceder? De nuevo trabajamos para obtener a la conductancia total, que va a ser igual al inverso de la suma del inverso de la conductancia 1 más el inverso de la conductancia 2 más el inverso de la conductancia n. Las unidades son Siemens. Detalle, de nuevo, cada vez que se tenga el inverso de la suma de los inversos, caso especial, dos conductancias conectadas en serie, la conductancia 1 de diferente valor que la conductancia 2, bueno, pues la conductancia total o equivalente cuando solo son dos y son de diferente valor, se va a obtener aplicando el producto entre la suma. Pero si tenemos solo dos conductancias conectadas en serie, pero son del mismo valor, la conductancia total o equivalente se va a obtener como cualquiera de ellas entre 2. Si ahora trabajamos con inductancias conectadas en paralelo, recuerden que el detalle está en que para las inductancias usamos el mismo símbolo. Este es un inductor, pero si trabajamos con impedancias manejamos inductancias y si trabajamos con admitancias manejamos invertancias. Entonces tenemos inductancias conectadas en paralelo. Ya sabemos que es más fácil trabajar con las invertancias porque las invertancias en paralelo se suman, es el mismo elemento. Y tenemos que la invertancia total pues, es la suma de las invertancias conectadas en paralelo. Pero también sabemos que siempre que se tengan bobinas aisladas magnéticamente, la invertancia es igual al inverso de la inductancia. Entonces, al sustituir este dato en la primera ecuación, tenemos que el inverso de la inductancia total es igual al inverso de la inductancia 1 más el inverso de la inductancia 2 más el inverso de la inductancia n. Trabajando de nuevo, matemáticamente o algebraicamente, tenemos que la inductancia total va a ser igual al inverso de la suma del inverso de la inductancia 1 más el inverso de la inductancia 2 más el inverso de la inductancia n. Y las unidades son henrys. Detalle, por tener esta expresión, igual si tenemos solo dos inductancias conectadas en paralelo, si son del distinto valor, la total o equivalente se obtiene el producto entre la suma. Si solo tenemos dos inductancias en paralelo y son de igual valor, la inductancia total o equivalente se obtiene como cualquiera de ellas entre 2.